Bonjour, bonjour a vous. ¿Cómo allez-vous? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo fue el día y todo? Que si todo está bien, eso es bueno. Alors, hoy vamos a ver algo que, antes de todo, le quiero agradecer a todos de estar, de ver el canal, aprender el francés con Leti y con sus comentarios, con todo lo que está poniendo. Mil gracias, muchas gracias. Me ayuda mucho a seguir y nos permite, porque somos dos, nos permite de seguir nuestro canal y la verdad, mil gracias. Entonces decidimos de los comentarios que hubo, decidimos de hacer algunos clases un poquito particular. Va a estar, por ejemplo, el tema de hoy. Nos preguntaron, me preguntaron cómo de hacer unas clases sobre las ventas de excursiones. Entonces vamos a hacer, como es un poco complejo la venta de excursiones, lo vamos a hacer uno por uno. Ahí vamos a hablar ahorita, por ejemplo, de la venta de Chichen Itza, vamos a hacer Tulum, vamos a hacer los barcos, las islas, los nados, los parques, etcétera. Entonces vamos a tener un complejo para que usted puede vender. Pero siempre vamos a hacer una clase por cada, para que no se mezcla todo, ¿ok? Intente de hacerlo lo más sencillo que se puede y claro, van a tener cliente diferente, no, pero con lo que estoy dando más eso, estoy seguro que van a vender, ¿ok? Entonces vamos a ver el día de hoy la venta de Chichen Itza. Vamos a hacer esto. Y si usted tiene pregunta o algo, no se olvida en el comentario al final de ponerme y con mucho gusto contesto y le ayudo con lo que usted le necesita. Alors, nos falta libreta, cahier, crayon, libreta, pluma. Ya, c'est parti, ya nos vamos. Alors, en el tema es como usted tiene la cliente a frente, ¿de acuerdo? No que se va corriendo atrás a buscar a alguien. No, la cliente está y quiere información sobre Chichen Itza. Alors, bonjour, madame, bonjour, monsieur. Dependiendo de qué es persona, pero usted ya lo ve. Alors, los clientes, la cliente está diciendo, je voudrais avoir des renseignements sur Chichen Itza. Je vais répéter la phrase. Je voudrais avoir des renseignements sur l'excursion de Chichen Itza. Alors, aquí cada uno de ustedes lo va a tomar o lo va a hacer como usted se acostumbraron a vender. ¿Ok? Para mí, necesita que le digas un poquito de información. El francés, todo lo que el francés le gusta la información, le gusta le gusta la cultura maya, le gusta lo que tenemos aquí en México, todo eso les canta a ellos. Entonces, usted le va a decir, c'est la septième merveille du monde qui se situe à 2h30 de Playa del Carmen. Alors, aquí es muy importante de especificar más o menos cuánto tiempo tiene entre el hotel y el sitio arqueológico. Yo puse 2 horas 30, es un ejemplo lo que puse. Cada uno dependiendo del hotel donde está. Y si no lo quiere mencionar, no lo mencionas. Pero c'est la septième merveille du monde qui se situe à 2h30 de Playa del Carmen. O usted puede decir de votre hôtel. Es lo mismo. Ensuite, va a explicar lo que contiene l'excursion. L'excursion inclut, qui incluait, ok, le transport, le transport, guide en français, guide en français,
entrée du site, entrée du site, boisson comprise, boisson comprise, repas du midi, repas du midi. Y, dependiendo si usted tiene el nado o no, la nage en cénote. La nage en cénote. Esta es la parte incluida, más o menos casi todos lo tienen. Y para que le informa también lo que no es incluida. Ce qui n'est pas inclus, lo que no está incluido. Ce qui n'est pas compris ou inclus, como usted quiere. Le pourboire, alors le pourboire, la propina. El francés, si usted le explica lo de la propina, que la gente gana el dinero con esto, lo van a pagar. Pero necesita nada más porque no están acostumbrados ellos a dar propina. Entonces nada más le dice y ellos le van a hacer. Y le souvenir. Le souvenir, estoy segura que usted ya sabe qué es le souvenir porque hasta Chichén Itzá lo dice todos. ¿Ok? El cliente le va a preguntar, combien coûte l'excursion? Combien coûte l'excursion? Le prix est à 10 euros. C'est pareil, es un ejemplo. Le prix est à 10 euros. Ensuite, usted le pregunta, vous voulez réserver pour demain? Vous voulez réserver pour demain. Si usted le pregunta si ellos quieren reservar para mañana. Vous voulez réserver pour demain. Et donc le client, oui, je peux payer en carte de crédit. Oui, je peux payer en carte de crédit. Et usted, vous lui répondez, bien sûr. Entonces, la parte negra, esto es la pregunta que usted hace aquí y aquí. En la parte roja, en lo que la pregunta de la gente. Aquí hay algo también hay algo que me falta, que voy a poner en la próxima, es de avisarle a la gente lo que tiene que llevar con ellos, que son traje de baño, cámara, dinero para el souvenir. Está aquí el souvenir, pero también para decirle que lo pone traje de baño si lo tiene que poner encima de ellos, si hay lugares para que se puede cambiar. Son cosas así también es importante. Más esta información usted le va a dar al cliente y mucho mejor, porque le va a tener confianza. Significa que va a vender una excursión. Si él está contento de la información que tiene, él va a venir y va a comprar una isla, un nado con delfín, un parque, algo así. El más importante es tener su confianza de él. Y de ahí, las ventas está segura. ¿Ok? Bueno, espero que estoy bien, que no ahorita ya no se me olvida nada más, como le dije, las cosas que tiene que poner. El próximo que hace, vamos a poner las cosas que vamos usted a decir a los clientes. Les agradezco mucho. No se le olvida de suscribirse a mi canal si todavía no está. También tiene el link para ir a las primeras clases y ver todo desde el principio. Comentarios abajo. La petite cloche, c'est important pour recevoir les autres programmes. Et je vous remercie. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.